Saludos a todos, bienvenidos al tema 4, axiomas de probabilidad de la materia de probabilidad y estadística de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a iniciar este tema con el ejemplo 1. En matemáticas es común desarrollar una teoría siguiendo el modelo axiomático. Este consiste en dar un reducido número de proposiciones llamadas axiomas y a partir de ellas deducir todas las propiedades de la teoría. Entonces, aclaramos que el modelo axiomático consiste en dar un reducido número de propiedades llamados axiomas y a partir de ellas demostrar o deducir todas las propiedades de la teoría. Euclides desarrolló axiomáticamente la geometría. También el álgebra se desarrolló axiomáticamente planteando los axiomas de campo de los números reales. La probabilidad fue también desarrollada axiomáticamente por el matemático ruso Kolmogorov. Los axiomas de probabilidad se dicen de la siguiente manera: sea E un experimento aleatorio, S su espacio muestral, A mayúscula la familia de eventos. Entonces, P es una medida de probabilidad si cumple con los axiomas A1. Para cualquier evento A, la probabilidad de A es mayor o igual que 0. Axioma 2. Para el evento S seguro, la probabilidad de S es igual a 1. Axioma 3. Para dos eventos ajenos A y B, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. El axioma 3'. Para cualquier sucesión infinita contable de eventos mutuamente ajenos a I, donde la I corre desde 1 hasta infinito, se tiene que la probabilidad de A1 unión A2, unión A3, unión, etc., es igual a la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3 más así sucesivamente hasta el infinito. O, escrita en forma abreviada, es que la probabilidad de la unión desde I igual a 1 hasta infinito de AI es igual a la suma
desde igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de A I. Aquí la palabra contable se refiere a un número infinito de eventos, pero donde esa familia de eventos se puede escribir como AI, donde la I corre desde 1 hasta infinito. La I toma los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta infinito. Entonces, esa familia de eventos AI se le llama una sucesión infinita contable de eventos. Estos son los axiomas que Kolmogorov planteó para desarrollar la teoría de probabilidad siguiendo el modelo axiomático. Esas son podemos decir, cuatro axiomas, son las únicas 4 fórmulas que se plantean como axiomas, y cualquier otra fórmula debe de ser deducida a partir de estas 4 propiedades. En eso consiste el modelo axiomático, desarrollar la teoría a partir de estas 4 axiomas. Y vamos a seguir precisamente mostrando cómo se haría la deducción de más propiedades de la probabilidad. Vamos a plantear las propiedades en términos de lo que es un teorema. Un teorema es algo que tiene que deducirse a partir de los axiomas. La deducción se le llama demostración, y recordemos que la demostración tiene que hacerse basado en los axiomas o en teoremas previamente demostrados. Aquí no se vale escribir fórmulas sin haberlas demostrado utilizando los axiomas o teoremas previamente demostrados. Entonces, ese teorema 1 me dice que la probabilidad del vacío es igual a 0. Y la demostración sigue las siguientes líneas. Primero escribimos que A es igual a A unión vacío. El siguiente paso es sacar la probabilidad a la igualdad de 1, para que me quede que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A unión vacío. Y el segundo miembro, utilizando el axioma 3, lo puedo descomponer como la probabilidad de A más la probabilidad del vacío, porque A y el vacío son ajenos. Entonces el paso 3 me queda que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del vacío. Y a continuación, en el paso 3, a la probabilidad de A del segundo miembro la pasamos al primer miembro, para que me quede que la probabilidad de A menos la probabilidad de A es igual a la probabilidad del vacío. Y simplificando, me queda que 0 es igual a la probabilidad del vacío. O lo que es lo mismo lo que queríamos demostrar, que la probabilidad del vacío es igual a 0. Entonces, observe cómo utilizando los axiomas nada más, hemos demostrado que la probabilidad del vacío es igual a 0. Es importante que reflexione sobre esta demostración, porque dentro de los ejercicios
a usted le va a tocar hacer alguna demostración de este tipo. Vamos ahora con el teorema 2, que es la regla del complemento. Y es que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Demostración. Primero escribimos el espacio muestral S como A unión A complemento, donde A y A complemento son ajenos. Y ahora sacamos la probabilidad de los dos lados para obtener que la probabilidad del espacio muestral es igual a la probabilidad de A unión A complemento. Y como A y A complemento son ajenos, la probabilidad de la unión la puedo escribir como la suma de las probabilidades por el axioma 2 y 3. Aquí estoy utilizando el axioma 2 para escribir que la probabilidad de S es igual a 1. Y de esta fórmula despejamos la probabilidad de A complemento para obtener que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Con esto queda demostrada el teorema. Ahora el teorema 3 me dice que para cualquier evento A, la probabilidad de A es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. La demostración la hacemos como sigue. Bueno, por el axioma 1, la probabilidad de A complemento es mayor o igual que 0. Pero la probabilidad de A complemento, por un teorema que ya demostramos, la puedo escribir como 1 menos la probabilidad de A. Entonces, en el paso 1, sustituyo la probabilidad de A complemento por 1 menos la probabilidad de A. Entonces, en el paso 2 me queda que 1 menos la probabilidad de A es mayor o igual que 0. Muy bien, ahora en el paso 2 paso el 1 al segundo miembro y me queda que menos la probabilidad de A es mayor o igual que menos 1. Ahora la desigualdad del paso 3, que es menos probabilidad de A mayor o igual que menos 1, la multiplico por menos 1. Y recordar que si una desigualdad se multiplica por menos 1, tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad, quedándome que la probabilidad de A es menor o igual que 1. Y ahora utilizo el axioma 1 y el paso 4 junto. El paso 4 y el axioma 1 para concluir que la probabilidad de A es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, y es lo que queríamos demostrar. Teorema 4. Si A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que B. Y ponemos una figura en la que se ve que A está contenido en B. Que A esté contenido en B, de alguna manera quiere decir que B es más grande que A. Entonces la demostración
de este teorema empieza con el paso en el que, observando la figura, podemos decir que si A está contenido en B, entonces el conjunto B lo puedo escribir como A unión con B menos A. Ahí está la figura en la que podemos darnos cuenta que B es igual a A unión B menos A. B menos A es el anillo que está fuera de A, pero dentro de B. B menos A es el anillo que está entre A y B. Y podemos darnos cuenta que A y B menos A son ajenos. Entonces, sacamos probabilidad y me queda que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. O, pasando la probabilidad de A al primer miembro, me queda que la probabilidad de B menos la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B menos A. Pero por el axioma 1, la probabilidad de B menos A es mayor o igual que 0. Entonces, en esta desigualdad última, cambio la probabilidad de B menos A por la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Y entonces me queda que la probabilidad de B menos la probabilidad de A es mayor o igual que 0. Y esta desigualdad la puedo escribir diciendo que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Una forma de pasar de una desigualdad a la otra es pasando la probabilidad de B al segundo miembro, que pasaría con signo negativo, y entonces en esa desigualdad multiplicarla por menos e invertir la desigualdad para obtener que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Pasamos ahora al teorema 5. Para dos eventos cualesquiera A y B, la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Aquí conviene recalcar que la fórmula para la probabilidad de A menos B no es probabilidad de A menos probabilidad de B. No es así. La probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Y la demostración vamos a utilizar la figura que está abajo, en la que se muestra A menos B. A menos B es una luna. Es una región en forma de luna. También aparece A intersección B, que es la parte común de A y de B. Entonces A menos B es la región que tiene una forma de luna. A partir de esta figura, como se ve en la figura, A es igual a A menos B unión A intersección B. El conjunto A, aquí tenemos la figura, el conjunto A es igual a A menos B unión A intersección B. Y notamos que A menos B y A intersección B son ajenos. En consecuencia, por el axioma 3, la probabilidad de A
es igual a la probabilidad de A menos B más la probabilidad de A intersección B. Bueno, aquí cabe notar que en esta última fórmula despejamos la probabilidad de A menos B para obtener la fórmula que andamos buscando. Así que con este paso queda demostrado el teorema que queríamos demostrar. Y vamos al teorema 6, que es la regla de adición, que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y de nuevo vamos a utilizar la figura de arriba. Vamos a utilizar esta figura para darnos cuenta que la unión de A y B la puedo escribir como A menos B unión B. La unión de A con B la puedo escribir como A menos B unión B. Entonces, puedo escribir pues que A unión B es igual a A menos B unión B, donde A menos B y B son ajenos. Entonces, por el axioma 3 y el teorema anterior, voy a utilizar estas dos. Me queda que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A menos B más la probabilidad de B. Entonces, voy a sustituir la probabilidad de A menos B por la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, que es la fórmula del teorema anterior. Por lo tanto, la probabilidad de A unión B me queda como la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de B. Y esa fórmula es lo que queríamos demostrar. Y el teorema 7 es una fórmula para la unión, para la probabilidad de la unión de tres conjuntos, y que dice que para cualesquiera eventos A, B y C se tiene que la probabilidad de A unión B unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C más la probabilidad de A intersección B intersección C. Esta propiedad se le pide que la demuestren, y en realidad este teorema 7 se puede demostrar utilizando el teorema 6. Entonces, nada más es cuestión de pensar a A unión B como un conjunto, C como el segundo conjunto, y entonces aplicar la fórmula del teorema 6. Bueno, ahora vamos a comparar o vamos a tratar de ver la diferencia entre Laplace y Kolmogorov. Una cosa importante que no sé si ustedes se dieron cuenta en los axiomas de Kolmogorov es de que en Kolmogorov se nos habla de que P es una medida de probabilidad si cumple con los axiomas de probabilidad, pero no nos dan una fórmula para la probabilidad. En cambio, Laplace, si recordamos, nos dice que la probabilidad de un evento es
el número de elementos que tiene el evento entre el número de elementos del espacio muestral. Y Kolmogorov no. Kolmogorov dice, P es una medida de probabilidad si cumple con los axiomas. Entonces, esta es una gran diferencia entre Laplace y Kolmogorov, de que Kolmogorov nos da la libertad de escoger la probabilidad. Uno debe de poner cómo medir la probabilidad. En cambio, Laplace, ese sí ya pone su fórmula. Entonces, en este sentido, vamos a comprobar que Kolmogorov es mucho más general, es una teoría más general que la de Laplace. Laplace es un caso particular de Kolmogorov. Y para darnos cuenta de esta situación, vamos a ver cómo se maneja Kolmogorov en espacios muestrales finitos. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que Kolmogorov nos da la libertad de escoger la probabilidad? Y entonces, ¿cómo es que se hace? Y vamos a hacerlo en el caso de que el espacio muestral sea finito. Entonces pasamos al ejemplo 2. Sea un experimento aleatorio con espacio muestral finito S igual a A1 hasta AN. Entonces, una medida de probabilidad de Kolmogorov se obtiene asignando a cada AI en S su probabilidad PI, que satisface las siguientes propiedades. La número 1 es que cada PI tiene que ser mayor o igual que 0. La suma de las PIs tiene que ser igual a 1. Y la probabilidad de un evento se hace sumando las PIs correspondientes a las AIs que están en el evento A. Entonces, estas tres propiedades son las que deben de cumplir las PIs para formar una medida de probabilidad de Kolmogorov. Entonces, quizás la propiedad que ofrezca más confusión es la 3, pero es nada más hacer las sumas de las PIs correspondientes a las AIs que están en A. O sea, el evento A está formado por AIs. Entonces, esta fórmula 3 lo que me dice es que sume las PIs correspondientes a las AIs que están en A. Se acostumbra formar una tabla de distribución de probabilidades, en la que en el primer renglón aparece el espacio muestral A1, A2 hasta AN. Y en el segundo renglón aparecen las probabilidades asociadas a cada AI. Y aquí vamos a hacer la siguiente observación. Si yo tomo un evento B formado por B1 hasta BK y escogemos, digamos, como estamos en la cuestión de asignar probabilidades a nuestro gusto, y asignamos que la probabilidad de cada BI es 1 entre N, para I igual a 1 hasta acá, entonces la probabilidad de B sería sumar K veces 1 entre N, y eso me daría K entre N.
Y ese número K entre N no es otra cosa que el número de elementos de B entre el número de elementos en el espacio muestral S. Entonces, lo que quiero hacer ver con esto es que cuando nosotros escogemos la probabilidad como 1 entre n, se obtiene la fórmula de Laplace. Así, podemos concluir que Laplace es un caso particular de Kolmogorov. Ahora vamos a pasar a ejemplos concretos de cómo funciona la teoría de Kolmogorov en casos reales, con el ejemplo 3. Lance al aire 3 monedas y observe el número de caras que se obtienen. Entonces, el espacio muestral es S igual a 0, 1, 2 y 3. O sea, el espacio muestral es este porque estamos viendo el número de caras. Entonces, el número de caras puede ser 0, 1, 2 o 3. Y vamos a formar la tabla de distribución de probabilidades de este experimento. Entonces, el espacio muestral, como ya sabemos, es 0, 1, 2 y 3. Y la probabilidad que asignamos es 1 octavo para 0, 3 octavos para 1, 3 octavos para 2 y 1 octavo para 3. Si recordamos, esta asignación de valores a las probabilidades las podemos obtener por un diagrama de árbol que vimos anteriormente. Entonces, siguiendo ese procedimiento, es como asignamos estas probabilidades. Ahora, sea A el evento en el cual aparezca al menos una cara. A es que aparezca al menos una cara. Y B, el evento en el cual aparecen todas caras o todos ellos. Calcular la probabilidad de A y la probabilidad de B. Bueno, entonces A se estaría formado por 1, 2 o 3, mientras que B estaría formado por 0 y por 3. Entonces, la probabilidad de A se calcularía como la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Y de la tabla de distribución de probabilidad, de esta tabla tomamos el valor de las probabilidades para así obtener el resultado. Mientras que la probabilidad de B sería la probabilidad de 0 más la probabilidad de 3. Y de nuevo nada más hay que sacar la probabilidad de 0 y la probabilidad de 3 de la tabla para llegar al resultado de un cuarto. En estos dos cálculos que hicimos de probabilidad de A y probabilidad de B es donde estamos aplicando la fórmula 3
Aquí se me disparó las hojas. Déjenme buscar en dónde estábamos. Aquí estábamos. Entonces, aquí en el cálculo de la probabilidad de A y la probabilidad de B, estamos utilizando la fórmula 3. Esta, aquí, la que está hasta abajo, esta fórmula 3 es la que estamos utilizando para calcular la probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces ahí está una aplicación concreta de la fórmula 3. Y pasamos al ejemplo 4. 3 caballos A, B y C están en una carrera. A tiene el doble de probabilidad de ganar que B. Y B tiene el doble de probabilidad de ganar que C. Pregunta A: encuentre la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de C. B: encuentre la probabilidad de que B o C ganen. Bueno, entonces la solución empieza observando que la probabilidad de A es igual a 2 veces la probabilidad de B y la probabilidad de B es igual a 2 veces la probabilidad de C. Y vamos a denotar la probabilidad de C por P. Por lo tanto, la probabilidad de A es igual a 4P y la probabilidad de B es igual a 2P. Entonces, nada más es cuestión de sustituir en la probabilidad de A el valor de la probabilidad de B, que la probabilidad de B es 2P. Por eso la probabilidad de A me queda como 4P. Mientras que la probabilidad de B pues es 2 veces la probabilidad de C. Pero como la probabilidad de C es P, la probabilidad de B me queda como 2P. Y aquí la letra P la vamos a calcular tomando en cuenta que la suma de la probabilidad de A más la de B más la de C debe de ser 1, quedándome la ecuación 4P más 2P más P igual a 1. Entonces obtenemos que 7P es igual a 1 y entonces la P vale 1/7. Y teniendo el valor de P, pues me queda que la probabilidad de A es 4/7, la de B es 2/7 y la de C es 1/7. Con eso hemos contestado lo que nos preguntaban. Para B es la probabilidad de que B o C ganen, sería la probabilidad de B más la probabilidad de C. Y eso me da 3/7. Vamos al siguiente caso de cómo se forma una medida de Kolmogorov en espacios muestrales infinitos contables. Ya hemos encontrado la palabra contable. Entonces, supongamos que un experimento estocástico E tiene un espacio muestral infinito contable. ¿Qué es un espacio muestral infinito contable?
pues que lo puedo escribir como S mayúscula igual a A1, A2, A3 y así hasta infinito. O como el conjunto formado por las AIs, donde I corre desde 1 hasta infinito. Un espacio de probabilidad se obtiene otra vez al asignar a cada AI en S su probabilidad PI, de manera que se cumplan las tres siguientes propiedades. Cada PI debe de ser mayor o igual que 0, y la suma de P1 más P2 más P3 más así hasta infinito, que es la suma desde igual a 1 hasta infinito de PI, tiene que ser igual a 1. Y la 3, que la probabilidad de un evento A se obtiene como la suma de las PIs, donde la PI corresponde a una AI que está en el evento A. Y también se acostumbra a formar la tabla de distribución de probabilidades. En el primer renglón aparece el espacio muestral A1, A2, A3, así hasta infinito, mientras que en el segundo renglón aparece la probabilidad P1, P2, P3, así hasta infinito. Como ejemplo, considere el espacio muestral S mayúscula igual a 1, 2, 3, así hasta infinito, del experimento de lanzar una moneda hasta que aparezca cara. Aquí el espacio muestral es infinito contable, porque si lanzo la moneda por primera vez puede suceder que en el primer lanzamiento me salga una cara, pero puede suceder que no, que obtenga sello. Entonces tengo que lanzar la moneda otra vez, porque tengo que lanzarla hasta que obtenga cara. Entonces, si en el primer lanzamiento obtengo cara, ya terminé. Pero si me salió sello, tengo que lanzarla por segunda ocasión. Y en esa segunda ocasión otra vez me puede salir cara o me puede salir sello. Entonces, si obtengo 2 sellos seguidos, tengo que lanzar la moneda por tercera ocasión. Y si en los 3 lanzamientos obtuve sello, entonces tengo que lanzarla por cuarta vez. O sea, yo tengo que estar lanzando la moneda hasta que obtenga sello. Entonces nada más hay que tomar en cuenta que me salga cara puede ser en el primer lanzamiento, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o así me puedo ir en forma indefinida. Entonces aquí n denota el número de veces que se lanza la moneda. La tabla de distribución de probabilidades sería como sigue. Se me volvió a ir las páginas. Voy a buscar en dónde nos quedamos. Aquí estábamos. Entonces, el espacio muestral está en el primer renglón, que es 1, 2, 3 y así hasta infinito. Mientras que la probabilidad sería de 1/2, 1 entre 2 al cuadrado, 1 entre 2 al cubo, etc.
Estos valores se obtienen también siguiendo los métodos que vimos en el tema número 1 de generalidades. Y considere los eventos en el que n es a lo más n a lo más vale 3 y b es que n sea par. Encuentre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Bueno, aquí la probabilidad de A nos damos cuenta que equivale a la probabilidad de 1, 2 y 3. Entonces de la tablita nada más sustituyo el valor de la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 para obtener el resultado de 7/8. La probabilidad de B sí es un poco más complicada porque sería la probabilidad de 2, de 4, de 6, de 8, así hasta infinito. Entonces de la tabla otra vez sustituyo la probabilidad de 2 por 1/4. La de 4 la sustituyo por 1 entre 4 al cuadrado. La de 6 por 1 entre 4 al cubo. Y así sucesivamente. Entonces nada más hay que sustituir de la tabla la probabilidad de 2, de 4, de 6, de 8 y así sucesivamente. Y podemos observar que la probabilidad de B es una serie geométrica con A igual a 1/4 y R igual a 1/4. Entonces, por la fórmula de la suma de serie geométrica, que es A entre 1 menos R, entonces la probabilidad de B me queda como A entre 1 menos R. Y eso es igual a 1/4. Sustituyendo el valor de A y de R, me queda 1/4 entre 1 menos 1/4. Y esto me da 1/3. Entonces la probabilidad de B es de 1/3. Y pasamos al ejemplo 6. El siguiente ejemplo de un experimento aleatorio con espacio muestral infinito contable consiste en contar el número de partículas alfa emitidas por un material radioactivo durante un periodo de tiempo 0t. Antes del conteo no sabemos el número de partículas alfa que van a ser emitidas, pues pueden ser emitidas 0, 1, 2, etcétera, así hasta infinito partículas. El espacio muestral para cualquier t mayor que 0 es S mayúscula igual a 0, 1, 2, etcétera, así hasta infinito. Y con la probabilidad de que sean lanzadas y partículas, lo vamos a escribir como probabilidad de que x de t sea igual a y. Entonces, probabilidad de que x de t sea igual a y es la probabilidad de que en el intervalo de tiempo 0t sean emitidas y partículas. Y vamos a dar una fórmula de esta probabilidad.
Esta fórmula la vamos a dar como e a la menos 3t por 3t a la i entre i factorial, donde la i vale 0, 1, 2, así hasta infinito. Entonces, esta ecuación, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la probabilidad de que sean emitidas i partículas es igual a e a la menos 3t por 3t a la i entre i factorial. Más adelante vamos a ver que esta fórmula corresponde a la distribución de Poisson y a la familia de estas x de t se le llama un proceso estocástico. Bueno, ahora la pregunta A es que compruebe que la suma de las probabilidades de que x de t sea igual a i es igual a 1. Y B, calcular la probabilidad de que el material radioactivo emita más de 10 partículas. Entonces, aquí están las dos preguntas. Comprobar que la suma de la probabilidad de que el material radioactivo emita i partículas es igual a 1. Y número 2, calcular la probabilidad de que el material radioactivo emita más de 10 partículas. Bueno, para demostrar que la suma es 1, vamos a utilizar la serie del exponencial. La serie del exponencial es que 1 más alfa cuadrada entre 2 factorial, más alfa cúbica entre 3 factorial, más así sucesivamente hasta infinito, que eso es igual a e a la alfa. Aplicando esta fórmula con alfa igual a 3t, obtenemos que la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito de la probabilidad de i es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito de e a la menos 3t por 3t a la i entre i factorial. Puedo sacar a e a la menos 3t de la sumatoria para que me quede e a la menos 3t por la sumatoria desde igual a 0 hasta infinito de 3t a la i entre i factorial. Y la sumatoria desde igual a 0 hasta infinito de 3t a la i entre i factorial por la fórmula del exponencial, la de arriba, la que vimos. Esta fórmula me quedaría que e a la menos 3t por e a la 3t, y eso es igual a 1. De esa manera es como demostramos que la suma desde igual a 0 hasta infinito de la probabilidad de i es igual a 1. Para la pregunta B, lo que tenemos que calcular es la sumatoria desde igual a 11 hasta infinito de P de I. Porque, si recordamos, en B, acá está arriba, dice calcular la probabilidad de que el material radioactivo emita más de 10 partículas, más de 10. Entonces eso significa que emita 11, 12
o 13, o 14, o 15, etcétera. Entonces por eso debemos de escribir la sumatoria desde igual a 11 hasta infinito de P de I. Y esta sumatoria desde 11 hasta infinito la voy a escribir en términos de una suma finita, como 1 menos la suma desde 0 hasta 10 de P de I. Nosotros podemos darnos cuenta de que esta igualdad es cierta si menos la suma de 0 a 10 de P de I la paso al primer miembro, la junto con la suma de 11 infinito. O sea, la suma de 0 a 10 la junto con la suma de 11 infinito. Y esas dos sumas me dan 1. Es lo que vimos en la parte A. Nada más que aquí me conviene escribir la suma de 11 infinito en términos de una suma finita de 0 a 10. Entonces vean ustedes cómo la suma de 11 infinito la escribo en términos de la suma de 0 a 10. Y esa suma de 0 a 10 pues es una suma finita que puedo calcular muy bien. Y de esta manera es como calculo, fíjense, la suma de 11 infinito la calculo como 1 menos la suma de 0 a 10. Bueno, con esto hemos terminado el ejemplo. Y vamos ahora con otro caso de cómo se forma una teoría probabilística cuando el espacio muestral es continuo. Entonces, los dos casos que ya vimos anteriormente, recuerden, es cuando el espacio muestral es finito, cuando el espacio muestral es infinito contable, y este tercer caso que es cuando el espacio muestral es continuo. Y vamos al ejemplo 7. Dejamos caer un lápiz con una punta en una región rectangular y observamos en qué punto de la región la punta del lápiz tocó. Entonces, aquí S comprende todos los puntos de la región rectangular. Entonces, aquí a diferencia de lo que vimos anteriormente, aquí el espacio muestral es continuo, son todos los puntos de la región rectangular. Y en esta figura mostramos dos eventos, el evento A que es la región elíptica y B que es una región triangular. Pero observen pues que el espacio muestral es una región continua, es la región rectangular que aparece en esta figura. Ahora, sean ahí ven los eventos en que el lápiz está en las áreas correspondientes. Entonces, aquí la probabilidad la vamos a medir, por ejemplo, de A, la probabilidad de A la vamos a medir como el área de A entre el área de S. La probabilidad de B sería el área de B entre el área de S. Y este es un ejemplo de un espacio muestral continuo. Entonces, un espacio muestral S es continuo si es un subconjunto de R que tiene longitud. Entonces A
es un subconjunto de S. Es un evento si A tiene longitud y la probabilidad se calcula como la longitud de A entre la longitud de S. Aquí no deben de confundirse de que primero vimos cuestiones de área y ahora aquí es de longitud. Lo que pasa es que espacios muestrales continuos pueden darse en la recta numérica, en el plano o en el espacio. Los espacios muestrales continuos pueden aparecer como subconjuntos de una recta, un plano, un subconjunto del plano XY o un subconjunto del espacio XYZ. Entonces no debe de haber confusión. Aquí lo que está en pantalla corresponde al caso de que el espacio muestral es un subconjunto de la recta numérica. Ahí está. Ese es un pedazo de la recta numérica y A es un subconjunto de S. Entonces, ¿cómo vamos a medir la probabilidad de A? Pues como la longitud de A entre la longitud de S. Pero tenemos otro caso. Cuando el espacio muestral es un subconjunto del plano XY. En este caso, la probabilidad de un evento se calcula como el área de A entre el área de S. Y ahí está una figura que ilustra el caso en el que el espacio muestral S es una región del plano, mientras que el evento A es un subconjunto de S y su probabilidad es área de A entre área de S. Y tenemos un tercer caso, de que el espacio muestral sea un subconjunto del espacio. Entonces, aquí tenemos la figura. El espacio muestral S sería un paralelepípedo y un evento sería un subconjunto de S que lo pongo como un cilindro. ¿Y cómo se calcula la probabilidad en este caso? Pues es como el volumen de A entre el volumen de S. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican estas fórmulas con el ejemplo 8. Se elige al azar un punto dentro de un rectángulo que mide 3 por 5 pulgadas. Encuentre la probabilidad de que el punto esté por lo menos una pulgada hacia adentro del borde. Entonces, seleccionamos al azar un punto de una región rectangular de 3 por 5. ¿Cuál es la probabilidad de que el punto esté una pulgada hacia adentro del borde? Y vamos a aplicar esta fórmula de que en ese caso la probabilidad se calcula como el área del evento A entre el área del espacio muestral. Entonces, aquí aparece el espacio muestral y con azul aparece el evento, que es el evento al que le queremos sacar probabilidad. Entonces, con ese es el conjunto de puntos dentro del rectángulo.
y A, el conjunto de puntos que se encuentran al menos 1 pulgada dentro del borde. Observe que A es una área rectangular que mide 1 pulgada por 3 pulgadas. O sea, si nos metemos 1 pulgada hacia adentro por los dos lados, entonces la región azul es un área rectangular que mide 1 pulgada por 3 pulgadas. Entonces la probabilidad que ando buscando sería el área de A entre el área de S, que sería 1 por 3, sería el área de A, y el área de S es 3 por 5. Entonces la probabilidad vale 1/5. Observe que si me meto 1 pulgada hacia adentro por el lado que mide 3, entonces me queda nada más 1 pulgada. Mientras que si por el lado del espacio muestral que mide 5 me meto 1 pulgada, entonces me quedan 3 pulgadas. Entonces hay que tener cuidado de cómo sale el 1 y el 3, porque me meto 1 pulgada hacia adentro por dos lados. Y vamos con el ejemplo 9. Nos dice que un chico invita a una chica, citándola, en un bar entre las 6 y las 7 de la tarde. Quedan de verse, pero con la condición de no esperar más de 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren? Entonces, se quedan de ver entre las 6 y las 7. Pero el que llegue no va a esperar más de 10 minutos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren? Bueno, vamos a representar por X y Y los tiempos en que llega la chica y el chico. Entonces con X vamos a denotar el tiempo cuando llega la chica y con Y la hora a la que llega el chico. Y nos damos cuenta que el punto XY pertenece al cuadrado del lado 60 minutos. Entonces el espacio muestral es esta región, este cuadrado azul, que mide 60 de ancho y 60 de alto. Y con X y Y denotamos cualquier punto de este cuadrado, donde vuelvo a repetir, X denota cuando la chica llega y Y cuando el chico llega. Entonces, por eso el espacio muestral es este cuadrado, porque la hora a la que llega el chico y la chica puede ser cualquier número entre 0 y 60. Bueno, ahora nos damos cuenta que la condición de espera máxima, se puede escribir como que el valor absoluto de y menos x sea menor que 10. O sea, ahí en que el valor absoluto de y menos x sea menor que 10 es la condición para que se encuentren. O sea, si la hora a la que llega el chico Y menos la hora a la que llega la chica X
en valor absoluto es menor que 10, es cuando se van a encontrar. Así que la condición pues de que se encuentren se escribe como que el valor absoluto de y menos x sea menor que 10. Y ahora vamos a utilizar las propiedades del valor absoluto. Utilizando las propiedades del valor absoluto, esta desigualdad la puedo escribir como y menos x menor que 10 y menos 10 menor o igual que y menos x. Aquí estoy utilizando una propiedad que dice que si el valor absoluto de a es menor que b, entonces menos b es menor que a, menos a menos b es menor que a y a es menor que b. Vuelvo a repetir, si el valor absoluto de a es menor que b, entonces menos b es menor que a y a es menor que b. Es la propiedad que estoy utilizando para desdoblar la desigualdad de arriba. Y voy a escribir estas desigualdades despejando a la y, quedándome que y debe de ser menor que 10 más x y menos 10 más x menor que y. Entonces fíjense, la condición de que haya encuentro entre los dos chicos es que y sea menor que 10 más x y menos 10 más x sea menor que y. La desigualdad y menor que 10 más x corresponde a la región que está debajo de la recta y igual a 10 más x. O sea, la desigualdad y menor que 10 más x corresponde a la región que está abajo de la recta y igual a 10 más x. Entonces, lo que yo debo de hacer es dibujar la recta y igual a 10 más x dibujo la recta y igual a 10 más x y entonces la región que está abajo de esa recta va a ser la región correspondiente a la desigualdad y menor que 10 más x. Por eso hay que dibujar la recta y igual a 10 más x. Mientras que la desigualdad, la otra desigualdad, se puede escribir como y mayor que x menos 10. Y hago lo mismo. Voy a dibujar la recta y igual a x menos 10. Dibujo la recta y igual a x menos 10. Y entonces la desigualdad y mayor que x menos 10 sería la región que está arriba de la recta y igual a x menos 10. ¿Por qué arriba? Pues porque la desigualdad está diciendo y mayor que x menos 10. Y deben de observar la diferencia entre las desigualdades. Una, la que está aquí arriba, que es y mayor que x menos 10. La otra, la que vimos anteriormente, era y menor que 10 más x.
Una es y menor que 10 más x, y menor. Entonces el menor dice abajo, y menor que 10 más x abajo. Y la que tenemos acá y la que tenemos aquí arriba, y mayor que x menos 10. Entonces y mayor es arriba de la de x menos 10. Y entonces si ustedes comparan ahí está, una es abajo y arriba. Entonces si dibujamos la que está arriba y la que está abajo, me da esta franja roja. Entonces, para que los chicos se encuentren, la X y Y debe de estar en esta franja roja. Y entonces, la probabilidad de esta franja roja se calcula como su área entre el área del cuadrado. Entonces la pregunta viene ahora de cómo obtengo el área de esta franja roja. Bueno, pues me fijo en la diagonal negra y voy a calcular el área de la banda roja que está abajo de la diagonal. O sea, voy a calcular la mitad del área roja, la que está abajo de la diagonal. Y si pueden ustedes observar que no tengo que hacer otra cosa más que restar el área de dos triángulos, porque la región roja que está abajo de la diagonal en rojo no es más que un triángulo, el triángulo formado por la diagonal, menos un triángulo más pequeño que es el correspondiente a la recta 10 más x. Entonces, el triángulo que está abajo de la recta 10 más x es un triángulo. Entonces, al triángulo grande que forma la diagonal, le resto el triángulo blanquito formado abajo de la recta 10 más x. Y igual a menos 10 más x, perdón. Entonces, el triángulo blanco que está abajo de la recta menos 10 más x, ese es un triángulo y es fácil de sacar su área. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, el triángulo que está abajo de la diagonal, le resto el área del triángulo que está abajo de la recta menos 10 más x. Y así la región que cumple con la desigualdad y menos x menor que 10 es la sombreada en la figura de arriba. Entonces, la probabilidad de que los jóvenes se encuentren es
área sombreada entre el área del cuadrado. El área sombreada es 2 veces la siguiente área. Área abajo de la recta y igual a x menos área abajo de la recta y igual a menos 10 más x. Entonces, el área sombreada es 2 veces la siguiente área. Área abajo de la recta y igual a x menos área abajo de la recta y igual a menos 10 menos x. Y tomando en cuenta que el área abajo de la recta y igual a x es un triángulo y el área abajo de la recta y igual a menos 10 más x también es un triángulo. Entonces, esta resta de áreas no es más que una resta de áreas de triángulos. Y sacando el área de esos triángulos, el del triángulo abajo de la diagonal es 60 por 60 entre 2. Mientras que el área del triángulo más pequeño es 50 por 50 entre 2. Y entonces esto me da 550. Por lo tanto, la probabilidad que ando buscando sería 2550 entre el área, la probabilidad que ando buscando me quedaría como 2 por 550 entre 60 por 60. 2 por 550 entre 60 por 60. Y eso me da 0.305. Y con esto terminamos el problema. Y con esto terminamos el tema de axiomas de probabilidad. Y abajo de este archivo pues viene otra vez una lista de ejercicios para que practiquen los procedimientos que vimos en este tema. Entonces vienen desde de cómo aplicar los axiomas de probabilidad, las fórmulas de probabilidad para resolver problemas de probabilidad. También vienen cuando tenemos el caso de que el espacio muestral es finito, demostrar fórmulas de probabilidad utilizando los axiomas o teoremas ya demostrados. En el caso de que el espacio muestral sea infinito contable, ahí está un ejemplo en el que el espacio muestral es infinito contable. Y cuando tenemos espacios muestrales continuos, y vienen ayudas
en el caso de espacios muestrales continuos. Entonces, pues, eso es todo por parte de este tema.